Dios te bendiga, preciosa iglesia, y a todos los santos de Dios, a los redimidos de Cristo. Dios les bendiga y los guarde. Hoy quiero terminar con esta buena enseñanza sobre la vida de Acán, uno de sus grandes guerreros de Josué, el cual describe lo que hoy en día es la iglesia cristiana, lo que describe lo que es un cristiano que anda en la carne, que hace la obra en la carne, que vive de acuerdo a los patrones de la tierra, de la sociedad y también de su criterio personal y de una mala, incorrecta de entender la palabra de Dios. Pero no toda la culpa tiene Acán, los Acanes de hoy, no, tienen mucha culpa también. Tiene mucho que ver lo que desde el púlpito de ese altar están enseñando. Quiero darte algunos alcances bajo el tema Acán y el pueblo de Israel desafiaron a Dios. Escucha esto. Tanto Acán y el pueblo de Dios desafiaron a Dios. Por eso dice en el versículo 10 del capítulo 7 de Josué. Josué capítulo 7, versículo 10 dice, Jehová dijo a Josué, levántate, levántate, dice. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. Mira lo que dice. Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo los mandé. No solamente quebrantaron, sino que robaron, o sea, han tomado del anatema y han robado, han mentido y lo han secreteado, o sea, le han guardado entre sus seres. En el versículo 1 dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Eso es. Entonces, hijo de Dios, tanto Acán y el pueblo y todo el liderazgo ha desafiado a la autoridad de Dios. Eso quiero compartirte. Resumiendo esta enseñanza de lo que venimos tocando hace días, ¿no? Sin embargo, este es más amplio, es tremendo, porque es tremenda enseñanza nos está dando Dios aquí a través de la vida de Acán. Número 1, Acán desafió a Dios. Así, descaradamente desafió. Quiero hacerte entender que nadie peca por debilidad. Eso quiero que entiendas, asimiles. Nadie peca por debilidad. Cuando tú escuchas o piensas o hablas que dices, soy débil, no puedo superar esto, es que soy débil, esa es una falsedad. Te reitero, nadie peca, hace cosas indebidas por debilidad. Aquí en Acán nos demuestra bien claro que él desafió antes de ir al pecado a hacer lo que no debe hacer, que va en contra de la moral de Dios, en contra de la moral de su vida. Entonces eso no es debilidad, eso es premeditado. Ha pensado uno o dos o tres veces para hacer la cosa indebida, para pecar. Es decir, Acán desobedeció a Dios y al tomar el botín prohibido, atentó contra Dios. Fue contra la orden, el mandato y el acuerdo de Dios. Vamos al capítulo 7 de Josué. Vamos a leer
2 versículos. Aquí nos vamos a centrar lo que encierra esta verdad. Dice el versículo 20. Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová. Escucha lo que dice: verdaderamente, conscientemente, libremente, con todo mi juicio cabal, he decidido en ese entonces, en ese momento, pecar contra Dios. Yo decidí, asumo mi responsabilidad y asumo mis consecuencias, lo que viene. Así, mira lo que dice: contra Jehová, el Dios de Israel, así he hecho. O sea, está siendo consciente que deliberadamente pecó. Hoy en día y así sí. Hay muchos cristianos, yo sé que hay muchos que me escuchan, tal vez miles, que descaradamente, deliberadamente, sabiendo hacer lo bueno, no lo hace lo contrario. Eso es, eso es desafiar, atentar contra la autoridad de Dios, contra el mandamiento, contra una orden. Es contradictorio, es un choque contraproducente porque lo hace descaradamente, sabiendo que está mal, que está haciendo, lo sigue haciendo. Eso es desafiar libremente, abiertamente a la autoridad de Dios. Y Dios nunca va a perder. Esto es como si acá se está matando solo. Ya sentenció su vida. El número 2, el otro punto que encontramos en este versículo 20-21 es que acá era un cristiano sin ley. Así, o sea, he actuado sin que me importe el acuerdo, el pacto, la ley. ¿Qué me importa? Esa es su actitud. Lea bien el versículo 20. Estoy describiendo lo que aquí Dios nos está hablando a través de sus malas acciones de Acán. Y Josué no lo sabía. Acán le hacía a espalda de su pastor Josué, a espalda de su líder, a espalda de su congregación. Sin embargo, aquí encontramos un hombre cristiano, uno que cree en Dios, uno que asiste a la iglesia, uno que sirve en la iglesia con cargos. Entonces, así de una manera deliberadamente, así obran los cristianos sin ley. Hace cosas indebidas, sabiendo que eso está mal, lo hace. Escucha esto. O sea, el hombre sin ley, el cristiano sin ley, no me refiero a esas leyes verticales y radicales, simplemente una orden que apela a tu vida moral, de no robarás, no adulteres. Esos son leyes que van a tu vida moral, no tiene nada que ver con el rito de Moisés, nada tiene que ver con la ceremonia religiosa que hacíamos. No, no tiene nada que ver eso, tiene que ver con tu vida moral, que afecta tu vida moral, afecta la vida moral de tu familia, de tus hijos, de la iglesia, de todos, afecta. Entonces, ¿en qué consiste o qué describe el cristiano, el líder o el pastor sin ley, que actúa sin ley, pisoteando esa ley? Ese está en el versículo 21. Pues yo vi, pues dice, he hecho así, así, así dice acá, y después dice, vi, o sea, él vio. Pero ¿qué quiere decir eso? Que acá está demostrando que interiormente, porque dice que vio, lo codició, que tiene que ver con un deseo profundo, compulsivo. Eso describe la descomposición adentro en su alma de Acán. Ahora, ¿en qué consistía eso? Santiago nos da, una salida. En el libro de Santiago nos da una salida de lo que él describe la condición moral corrupta
que un cristiano sin ley, su condición es eso. Santiago capítulo 1, el versículo 13 adelante. Mire lo que dice. Ya después lees tú el 12, que es interesante. Versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y después inducirte al mal. No, ni Él tienta a nadie. Él no te va a tentar con pecado, no te va a tentar mandando una mujer sensual, depravada, un hombre depravado, sensual, y para probarte si le vas a fallar a Dios, o te manda otro tipo de pecado para probarte que si vas a ser fiel o no, o si vas a fallar a Dios o no. Él no hace eso. Es una mala enseñanza que en muchas partes de escuchar eso, que Dios prueba al cristiano y tampoco te va a probar. A ver, vamos a jugar a un fulbito, vamos a jugar a una, pero te apuro cristianos, incluyendo a inconversos, y se meten la madre, se hablan de lisuras, habla, ¿no? Ahí se le mira al cristiano. Eso es falso. Es una enseñanza aberrante, antivírica, hereje y insana. Viene de corazones, vienen de cristianos que tienen el alma moralmente descompuesto, están en descomposición, están que huelen mal delante de Dios. Y el 14 dice, sino que cada uno, quiero que escuches esto, hijo de Dios, hija de Dios, cristiano, caído que me estás escuchando, o tal vez hay un pastor que está clandestinamente viviendo, o un líder, escúchame, tú no puedes echar la culpa a Dios, no puedes echar la culpa a nadie, ni tan rígido que sea ese mandato. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces el 15 lo aclara mejor, el que tiene descomposición moral de su vida. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, después que ha sido engendrado, concebido y está embarazada de ese pecado, ese cristiano sin ley, después, mira, después que ha sido concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, ese Acán, el alma que él tenía, estaba en una descomposición maloliente. Ya olía mal adentro. O sea que este hombre nunca se sometió a la orden de Dios, nunca se sometió al mandato de Dios. Siempre ha vivido de acuerdo a sus experiencias o porque el profeta tal le dijo así o la profeta tal le dijo así, así dice el Espíritu, así dice esto que por acá. Esos no son profetas, son projetas. Projetas, con jetas largas, con lenguas largas, lejos de la palabra de Dios. No hay palabra de Dios, esa palabra revelada de Dios, porque la palabra de Dios revelada sana, limpia, purifica, restaura y también y fortalece la palabra, pura palabra, pero ahora no pasa eso. Entonces, Acán es el cristiano sin ley y, y él tenía el alma en una descomposición. Número tres. El otro punto es el mal pensamiento que tenía Acán para con Dios en cuanto a sus órdenes, en cuanto a sus actos, en cuanto a su palabra de Dios. ¿Cómo lo tenía él? Es decir, él creyó que Dios lo pasaría por alto. Él pensó, ha creído que Dios es tanto amor que robar pequeñas cosas de inmensas cantidades de cosas muy valiosas y que agarres un hito, dos, no se va a dar cuenta, se parece al espíritu de Judas Iscariota, ¿no? Que eso no va a afectar, eso no es faltar el respeto a la autoridad de Dios. O sea, ese pensamiento ha pululado siempre en la mente, en su corazón
de Acán. Mire lo que dice Isaías, el capítulo 55. Isaías 55 versículos, los versículos dice 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos que más que vuestros pensamientos. Escucha esto, mucho. Entonces, él creyó así, él creyó que su mentalidad de acá era más consciente de, por encima de lo que Dios que había ordenado. Es decir, subestimó. Él creyó que no le va a hacer, no le va a afectar, no le va a afectar. Es decir, como si estaría diciendo, Dios se exagera demasiado, demasiado. ¿Cómo estamos peleando, sirviendo a Dios, hace una manera incansable? Y un poquito que podemos agarrar esto, ¿se va a molestar Dios? No, pues también no vale eso, tenemos derecho, dice así, ¿no? Entonces, ese es el pensamiento de Acán y de los muchos cristianos de hoy en día. Número 4, el otro punto. Estamos viendo el desafío así a la autoridad de Dios de Acán. Número 4. ¿Cuál fue su mayor pérdida de Acán? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue su mayor pérdida? Vamos regresando a Josué. Josué capítulo 7, versículo 24. A mí me da una, me da mucho que pensar y me conmueve al leer esto, que él pierde lo que muchos cristianos ya le han perdido. Ya no son coherederos con Cristo Jesús. Ya no son coherederos con el Hijo del Dios viviente, con Jesús. Ya no. Y creo que nunca lo han sido, entendiendo lo que es el arrepentimiento, con el remordimiento, creo que muchos nunca lo han tenido. Pero mira lo que dice el versículo 21, 24 y 26 de Josué. Josué capítulo 7, versículo 24 adelante. Dice, y tomándole de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel. Mira, y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. 24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, lo llevaron al valle de Acor. El 25, y le dijo Josué, ¿qué le dijo Josué? Le dijo, ¿por qué nos has turbado? Túrbete, Jehová, en este día. Y así hasta el 26. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que él ha perdido sus privilegios de parte de Dios. Ha perdido sus derechos de parte de Dios. Es decir, hablemos de estos términos, dejó de ser coheredero con Jesús para con Dios. Eso pierde el cristiano, todos sus privilegios, todos sus derechos, porque Dios es tan justo y santo, no permite. Ese es el número 4. Número 5. Lo que no entendió Acán fue esto. Lo que no entendió fue esto. Y quiero que me acompañes al libro de Ezequiel. Ezequiel, el capítulo 12. Acompáñame al libro de Ezequiel. Ahí encontramos esto. Y eso es lo que yo encuentro en la vida de Acán. El capítulo 12, versículos 24. Escuche, voy a leer esto, pues ya nos va a terminar el tiempo. Quiero terminar con esto. Ya hoy día dice, mira, por ejemplo, escucha esto. El 24. El 24 dice, así de esta manera. Dice así, porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación ligera, ligera, ligera. Entonces, el 25.
porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablé. Se cumplirá. No se, no se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Eso ya lees el 25, el 26, el 27, el 28. Entonces, ¿qué te quieren decir acá? Es decir, Acán estaba jugando con Dios. Acán le tomaba en broma. Acán pensaba que Dios bromea. Acán pensó que Dios no va a cumplir lo que dice porque su pecado no es grande, es chiquito. Acán ha creído, ha pensado, no entendió que Dios no juega, que Dios no puede jugar con el alma de nadie, que Dios no puede jugar con la salvación de nadie, que Dios nunca bromea, que Dios no es irresponsable, lo que Él dice se cumple. Él es serio en su palabra, Él es bastante serio en su palabra, Él no se retracta, Él no se retracta de lo que Él dice, de lo que Él ordena, no se retracta Él no vuelve a arrepentirse, no me equivoqué, voy a hacer de nuevo, les vuelvo a decir, Él no dice eso. Él no juega, Él no va a jugar y todos los que quieren jugar con Dios van a perder eternamente. Ese es el otro, el 5, el 6. El 6 y con esto termina. Ahora, no toda la culpa ha tenido Acán y todos los Acán de hoy día, modernos, emergentes que hay hoy en día en miles de congregaciones, no solamente la culpa tiene él, sino los del altar, los que predican del altar, los que están dando del altar, de los que del púlpito hablan. Y quiero leer el capítulo 1 de Gálatas del 6 al versículo 10. Gálatas 1 del 6 al 10. Claro, no lo voy a leer todo, ya tú agarras la Biblia y lo vas a leer. El versículo 6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a nosotros o un ángel del cielo o anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Bueno, pues lees tú todo. Es decir, la que está haciendo mucho daño son los tipos de enseñanzas, mensajes que están propagando un montón de los púlpitos, de los altares de sus templos, traen revelaciones sin palabras, sin santidad, traen testimonios, experiencias místicas, espiritualistas, comentarios, mensajes de ética, mensajes que tienen que ver con, con lleno del amor de Dios, pero sin santidad. Habla mucho del amor de Dios, mucho de la misericordia de Dios, que eso no está mal, pero sin santidad, sin arrepentimiento y mucho más. Y también se meten a la alabanza, hay más algarabía, pero sin acción de gracia, sin santidad, menos sin arrepentimiento. Esto está haciendo mucho daños. Los llamados conciertos por acá, conciertos por allá, bingos por acá, tóndolas por allá y actividades por allá. Todo eso está haciendo daño. No hay palabra, no se predica la palabra de Dios. La palabra de Dios restaura, limpia, sana, libera, fortalece, da vida. La palabra de Dios. Porque el que dijo así, el espíritu las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Esto es la condición de millones de cristianos que caminan, peregrinan en la faz de la tierra. Y no toda la culpa tienen ellos, sino los que están predicando. Mayormente son espíritus engañadores que están predicando. Hay cristianos que están dentro del templo de las congregaciones, pero han perdido la fe. Son incrédulos, ya no le creen a Dios. Ellos creen que ya no castiga a Dios porque es tanto amor y que pasa por ignorancia de ellos
que Dios pasa por ignorancia de todos ellos. Así están creyendo por centenares de millones de religiosos y cristianos. Repite conmigo, es tu hijo, hija de Dios, esta oración. Querido Señor, querido Padre, reconozco que eso era mi pensamiento. Te he subestimado, te he minimizado, he pasado por alto livianamente tu autoridad. Mayormente me puse a estar viendo la red social, YouTube y TikTok, ya no me sumergí en tu palabra. Señor, yo pensaba que tú todo toleras porque eres un Dios de amor. No eres un Dios severo, malvado, duro, radical, vertical. No, no, yo pensaba que no eres así, que tú no eres serio en tu palabra. Padre Celestial, no es que seas tú malvado, sino que tú atacas la maldad, cortas la maldad, no soportas la maldad. Yo vengo a ti a reconocer que yo viví mal. Perdóname. Yo renuncio toda clase de pensamientos malvados. En el nombre de Jesús, amén y amén.